El mundo superó los 100 millones de casos de contagio de COVID-19. Estados Unidos representa una cuarta parte del total de estos casos, con 25 millones de personas contagiadas. India, Brasil, Rusia y el Reino Unido figuran también entre los países más afectados. Precisamente el Reino Unido se convirtió en el primer país europeo con más de 100.000 víctimas mortales. En el marco del Foro Económico Virtual de Davos, los líderes mundiales alzaron su voz para exigir una distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19. Mientras la Unión Europea pide a las farmacéuticas cumplir con los tiempos de entrega, los países más pobres esperan mecanismos humanitarios que les permita acceder a ellas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo su primera llamada con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Los mandatarios coincidieron en extender la vigencia por 5 años más del Tratado Nuevo START de armas nucleares. También la detención de Navalny, los ciberataques y la lucha contra el COVID-19 fueron otros de los temas que trataron. Muy buenas noches, estamos en vivo en las noticias de France 24, soy Santiago López González. Comenzamos con esta cifra puntual. El mundo superó los 100 millones de casos de contagio de COVID-19, así lo reporta el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y el Reino Unido son los países que registran la mayor cantidad de casos de coronavirus. Estados Unidos en particular representa una cuarta parte del total de estos casos, con más de 25 millones de personas contagiadas. El coronavirus deja hasta el momento más de 2.1 millones de personas fallecidas en todo el planeta. Esto mientras los países intentan apresuradamente a poner en marcha sus planes de vacunación y también las farmacéuticas intentan cumplir bajo presión con las entregas de las ventas de las dosis de vacunas. En la jornada de hoy, el Reino Unido, como lo decíamos, se convirtió en el primer país europeo en superar las 100.000 personas fallecidas por cuenta del coronavirus. Desde el gobierno, liderado por el primer ministro Boris Johnson, asumieron la responsabilidad por las vidas perdidas debido a esta crisis sanitaria. El Reino Unido contabiliza 3.7 millones de casos. Desde Londres, Luisa Pulido nos da más detalles. Aunque la cifra de contagios diarios sigue cayendo y de manera consecutiva, hoy el país registró un poco más de 20.000 nuevos casos, 13.000 menos que hace exactamente una semana. La situación sigue siendo muy delicada, al menos 37.000 personas siguen hospitalizadas por COVID. Hoy que el país alcanzó la muy triste cifra de 100.000 personas muertas por el COVID, se preguntan los expertos si está fallando la estrategia del gobierno y además los tiempos en los que adopta esta medida. Inicialmente en marzo de 2020, cuando arrancó la pandemia fuertemente aquí en el Reino Unido, los expertos proyectaban que habría 20.000 muertes. La estrategia, dicen algunos, está fallando porque ha habido 3 confinamientos. De hecho, Inglaterra está en uno desde hace varias semanas. Las fronteras siguen abiertas, las mascarillas no son obligatorias y no se respeta la distancia social, y las autoridades hasta el momento están adoptando medidas más estrictas para evitar que la población siga interactuando tan cercanamente. También se asegura que las medidas se han adoptado muy tarde. El primer confinamiento se decretó a partir del 23 de marzo de 2020, cuando algunos países europeos habían adoptado esa misma decisión varias semanas antes. En el marco del Foro Económico Virtual de Davos, algunos integrantes de la comunidad internacional han alzado la voz para reclamar una justa repartición de las vacunas contra el COVID-19. Este desigual reparto de las vacunas pone en riesgo la vida de millones de personas. Marina Sardiña nos cuenta más en su informe. La desigualdad mundial frente a la emergencia de salud pública global. Mientras los países ricos se aseguran las dosis suficientes de las vacunas contra el COVID-19, los más pobres continúan con las manos vacías. Un desigual reparto que este año ha centrado las conversaciones en el Foro Virtual de Davos, con mandatarios como el sudafricano reclamando una justa distribución del antídoto contra el virus. Los países ricos del mundo salieron y adquirieron grandes dosis de vacunas de los desarrolladores y fabricantes de estas vacunas, y algunos países incluso han ido más allá y han adquirido hasta 4 veces más de lo que necesita su población, con el objetivo de acaparar las vacunas.
Y ahora se está haciendo con la exclusión de otros países que más las necesitan. Desde hace semanas, la Organización Mundial de la Salud viene señalando la necesidad de que la vacuna llegue a todo el mundo, no como una cuestión de caridad, sino como un beneficio global a largo plazo. Y para ello, la OMS puso en marcha el Plan Internacional COVAX, con el que busca hacer llegar la inyección a más de 180 países pobres y de renta media. Un llamado al que se unió la canciller alemana, afirmando que una distribución equitativa es la única vía para superar la pandemia. Me queda aún más claro que antes que tenemos que optar por un enfoque multilateral, que un enfoque de autoaislamiento no resolverá nuestros problemas. Lo vemos en primer lugar en la cuestión de la vacunación, ya que es la vía de salida de la pandemia. Y aquí, por supuesto, vemos la relación entre las palabras y las acciones. El nacionalismo de las vacunas podría generar un fuerte impacto en la economía mundial, con pérdidas billonarias, según la Cámara de Comercio Internacional. Pero sobre todo, mientras la mayoría de la población mundial no logre vacunarse, seguirán en juego millones de vidas cuando el mundo supera los 100 millones de contagios. Demos un vistazo a cómo está avanzando en América los planes de vacunación, por lo menos en los 9 países del continente que ya los han puesto en marcha. Estados Unidos lidera con 23.5 millones de personas inmunizadas, le sigue Canadá con más de 800,000. México es el país latinoamericano que más vacunas ha inoculado con más de 600,000. Le sigue Costa Rica y luego le sigue Panamá. En América del Sur, Ecuador ha inoculado a 108 personas, Brasil a más de 800,000, Argentina más de 300,000 y por último Chile ha vacunado a más de 64,000 personas. En otros temas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo una llamada con su homólogo ruso, el presidente Vladimir Putin, con quien conversó sobre varios temas de interés para ambos países. Biden expresó su preocupación por los arrestos masivos de seguidores del líder opositor Alexei Navalny, cuya captura también fue condenada por los países del G7, y le reclamó por las campañas masivas de ciberataques que Washington ha culpado a Rusia. Ambos mandatarios acordaron trabajar en la extensión del Tratado Nuevo START de control de armas nucleares antes de que este expire el próximo mes. De hecho, ya el presidente Putin ordenó al Parlamento de su país que apruebe dicha extensión por 5 años. Biden y Putin también acordaron una lucha conjunta contra el COVID-19 y la normalización de las relaciones bilaterales. Así lo indicaban desde la Casa Blanca en Washington. Escuchemos. Ya que me dan la oportunidad, solo les comunicaré que él llamó al presidente Putin esta tarde con la intención de discutir nuestra disposición para extender el nuevo Tratado START por 5 años y también para reafirmar nuestro sólido apoyo a la soberanía de Ucrania ante la continua agresión rusa y también para hablar de temas que preocupan como los ataques cibernéticos a los SolarWinds, las recompensas por soldados estadounidenses en Afganistán, la interferencia en la elección de 2020, el envenenamiento de Alexei Navalny y el trato hacia los manifestantes pacíficos por parte de las fuerzas de seguridad. Y de vuelta en el viejo continente, el primer ministro italiano Giuseppe Conte presentó su renuncia formal al cargo ante el presidente de ese país, Sergio Mattarella, quien a su vez comenzó consultas con los partidos políticos para solucionar la crisis política en ese país. Según los expertos, Conte intenta que Mattarella lo convoque para un nuevo mandato y este pueda a su vez conformar una nueva coalición de gobierno. Sin embargo, Conte no cuenta con nuevos aliados, por lo que muchos esperan que Mattarella presente a otro candidato para asumir el cargo de primer ministro y que tenga la capacidad de conformar un nuevo gobierno en Italia. El presidente de la República, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina. El presidente Sergio Mattarella se reunió esta mañana en el Palacio del Quirinal con el primer ministro, el profesor Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni, quien dimitió en nombre del gobierno del que está a cargo. El presidente de la República se reserva el derecho de decidir qué hacer y pidió al gobierno que se mantenga en el cargo de forma interina. Las consultas con los partidos políticos comenzarán mañana miércoles 27 de enero por la tarde. Es todo por el momento en las noticias de France 24. Ampliación de estos y otros temas en france24.com, en las redes sociales y también en la app. Siga con nosotros. Buenas noches.